Las cosas que nos unen. La radio pública. Estás compartiendo escenarios con Sandro, Gaby y Eli. Llueve en la ciudad, un lago ha subido al cielo, me salpica, se murmura, ya no es fácil caminar. Inquietos los colores, en baldosas y cordones, brotarán viejas intrigas y me mojarán. ¿Qué dirías si hoy me vieras? ¿Guardarías algún sueño para mí? Llueve en la ciudad, en las manos ya no hay piel, por los charcos van dibujos y se trepan por mis pies. Los autos ya me asombran y en el vidrio de ese bar el desgano de mi rostro, más allá del bien y el mal. ¿Qué dirías si hoy me vieras? ¿Guardarías algún sueño para mí? Tuve tantos días, tantas vidas, tanto abrigo, sueños de agua que te quise recordar. Tuve tantos días, tantas vidas, tanto abrigo, baticuevas que no te supe mostrar. Llueve en la ciudad, nostalgia de algo que no sé. La gente corre en su desierto, invisible en soledad. Gotas que en secreto fondearán en algún puerto. Son los mapas y mis capas que aún tengo que olvidar. ¿Qué hoy diría que me vieras? ¿Guardarías algún sueño para mí? Tuve tantos días, tantas vidas, tanto frío, sueños de agua que te quise recordar. Tuve tantos días, tantas vidas, tanto abrigo, baticuevas que no te supe mostrar. Bienvenido a Santiago, bienvenido a nuestra casa, Radio Nacional, a escenario Jorge Garacoche. ¿Cómo te va, Jorge? Muchísimas gracias. Muy contento porque siempre es una alegría viajar, estar en algún lugar de Argentina. Qué lindo. Y sobre todo un lugar donde uno nunca estuvo, en este caso Santiago del Estero. Mirá vos, bueno, y por primera vienes vez, a cantar entonces. además. Y encima vengo a hacer lo que más me gusta. Claro. Así que Qué excelente combinación. vengo a hablar, a ver amigos, a cantar. No está como para quejarse, ¿no? Claro. Claro. Canturbe es el proyecto tuyo. De hecho, esta canción forma parte de Canturbe, de la discografía de es un disco Canturbe. de Canturbe, exactamente. Ajá, Y ajá. unos años, una de las canciones que más ha sonado así Llueve en la ciudad. En las radios. Ajá. Llueve en la ciudad. Así es. ¿Cómo te recibió Santiago del Estero? ¿Llegaste hoy? Llegué hoy a la mañana, así que hace poquito estoy acá. Me Ujú. recibió con un sol hermosísimo. Bueno, Estaba es fresco Buenos característico Aires, de, aquí, de la acá. provincia, me parece. ¿Eh? Que es característico de esta provincia. Sí, me habían avisado. Por esto Recibimiento con el sol. decía recién fuera del micrófono que tengo un pullover puesto y le cuento a la gente que Ah. ya está diciéndome que está de más. Claro, guardame la valija. Jorge, vienes a Santiago del Estero por un motivo muy lindo que es compartir tu música, compartir tu arte, pero también tener una charla con músicos, porque vos formas parte de la Asociación de Músicos Independientes. De hecho, estás presidiendo esa asociación allá en Buenos Aires y vas a estar en Hércules mañana a la tarde-noche, a partir de las 20, con una charla abierta con músicos, y a las 21:30 la gente va a tener oportunidad de escucharte cantar. Vamos a hablar un poquito de eso, de cuál es la idea de esta charla con músicos que vas a tener. A propósito, contanos de eso, Jorge. Mira, la charla va a consistir, por un lado, contar, yo presido AMIBA, que es la Asociación de Músicos Independientes Buenos Aires. Uh-huh. Es una asociación de músicos, de músicas independientes. Comenzó siendo
algo de Buenos Aires. Además también nos decían que cuando íbamos a gestionar la asociación civil había que establecer el lugar donde esa asociación se hacía viva, ¿no? Que es en este caso Buenos Aires. La intención nuestra era construir algo federal. Claro. Lo que no sabíamos era que lo íbamos a lograr. Mirá qué bueno. Entonces bueno. después sacamos el D y quedó Asociación Buenos Aires. Claro. Porque ya estamos en 20 provincias. Tenemos poquito por acá, poquito por allá, pero sumamos 20 ¿Y en provincias. Santiago existe? Existe. Acá tengo a mi derecha uno de los integrantes de Amiba. Estoy hablando del músico y amigo Diego Castro. Ajá. Sí, hay algunos acá. Ahora después voy a cruzar a Tucumán. En Tucumán también. Sí, estamos en casi todas las provincias porque tenemos una idea distinta. En general, las asociaciones de músicos operan en su lugar de origen, lo cual está muy bien. Claro. Sí. No estoy criticando eso. La idea nuestra es más política, pero política en el sentido amplio de la palabra, no partidario, por ejemplo. Claro, en el sentido de que nosotros estamos convencidos que la problemática que tiene el músico, la música en Argentina, es un problema nacional. No es que acá en Santiago del Estero hay un problema, en Buenos Aires hay otro problema. Hay cosas locales, lógicamente. Claro. Claro. Pero me parece a mí que lo profundo es a nivel nacional. Entonces, si queremos establecer un cambio, facilitar herramientas, tenemos que pensar en sentido federal. Claro. Nos tenemos que acordar de esa palabra, porque viste que en Argentina usamos Sí. mucho la palabra federal. Lástima que se usa muy poco. Claro. Sobre todo de donde yo vengo. Cuesta ¿no? aplicarlo por ahí. Sobre todo yo vengo de Buenos Aires. En Buenos Aires se habla, bueno, mucho no se habla, lamentablemente, de lo federal, pero se practica casi nada, lo cual es lamentable. Entonces nosotros en ese sentido estamos apartados de ese ideario unitario, digamos, ¿no? Exacto. Jorge Garacoche es el que está hablando con nosotros aquí en esta tarde de escenarios. Tienes un derrotero dentro de la música muy interesante, muy lindo, porque digamos Canturbe es un proyecto que te cruzó con muchos músicos. Sí, por suerte sí. Contanos un poco de eso, de los orígenes de Canturbe. Mira, como recién charlábamos antes de la nota, Ajá. surgimos en plena época de la dictadura militar. Por eso cuando hicimos el primer disco también fue reconocido con los años mucho por eso, ¿no? Era muy difícil hacer un disco en esa época. Yo recuerdo que había hecho como un estudio, una investigación de los grupos que habíamos surgido en ese tiempo, y creo que éramos 56. ¿En qué época estamos hablando? 1979. 79, El disco salió en el claro. 80. Sí. El disco salió entonces, y creo que 3 llegamos a un disco. De esos 56 grupos que andaban poniendo vueltas, Sí. dúos, tríos, cuartetos, usamos un cuarteto, solamente 3 llegamos a un disco. Era muy difícil. Mira. Y nosotros tuvimos la suerte de tener como invitado a Charly García en ese disco de la época de Serú Girán. Y eso nos dio un salto, porque además Charly vino y no solamente tocó, sino que hablaba del disco después. Claro. Lo cual para nosotros, para mí en especial, que yo fui el que lo convocó, fue una inmensa ayuda, porque bueno, Charly es... Claro, imagínate, en un primer disco como invitado Charly, me imagino. No, también- además que tocó en 4 temas, Sí. vino con toda la onda, un tipo muy generoso, mucho más de lo que la gente cree. Claro. Bueno, qué lindo. Aparte nosotros somos un grupo nuevo, no teníamos nada que ofrecerle, solamente si le gustaba lo que hacíamos, ¿Y vino. cuántos discos hacen con Canturbe entonces? En la primera etapa hicimos 5. 5 discos. Ujú. Después yo me separé del grupo, se disolvió. Armé al tiempo un grupo que se llamó La Caja, Ujú. algo más rock y pop. Ujú. Ahí hicimos 3 discos. Y después volvimos con La Caja a hacer otros 5 discos, con Canturbe, mejor dicho. Con Canturbe. Y además yo hice otros 3 discos que participé con Canturbe en discos homenajes. Uno a Luis Alberto Spinetta, otro a Lito Nevia. ¿En y qué el otro disco a León estás? Gieco. ¿En cuál disco de homenaje Uno que a se llama El Spinetta? Flaco, Dale Gracias. Ah. Ajá. Que estamos varios, está Sky, está Moyo, Sí, está sí. Pedro Aznar, que recién Pedro sonaba. Aznar, exacto. Un discazo. Después, muy ¿en qué bueno. otro disco estás como invitado? Lito Nevia, algo Ajá. de las catedrales, Bien. y el de homenaje al León Gieco. ¿Encantando al león? Guardado en la memoria. Guardado Guardado en la memoria. Ahí memoria. está. Es una productora Ah. de Mar del Plata, Ah, qué lindo. de la radio FM Rock. Sí, era una idea muy buena porque era a beneficio de Los Fueguitos, un merendero allá en Mar del Plata, y este tipo hacía estos discos. Digamos, los fondos fueron para ese hogar. Ah. Qué Una bueno. idea muy, muy noble. Qué bueno. Jorge, ¿vas a tocar algo más? Obvio. Sí. Porque te contamos, Jorge Garacoche es quien habla con nosotros. Lo que tocaste recién era de Canturbe, de hecho, ¿no? Llueve la Sí. ciudad, como decía la letra. Exactamente. Y te contamos que Jorge va a estar mañana jueves en Hércules Ochusi 376, a las 20 horas, con una charla abierta con músicos.
y a las 21:30 un concierto. Pero hay formas también de hacer reservas, por Claro, supuesto, ¿no? al 385-481-2282 mandan un mensaje y hacen sus reservas. Y ahora canta Jorge Garacoche. Bárbaro. ¿Eh? Voy a hacer un tema que, hablando de lo federal, Sí. habla de la zona más postergada de Argentina, me parece a mí, Patagonia. Bueno. Un tema que me ha traído enormes satisfacciones, por eso es una palabra fuerte la Patagonia, ¿no? Por eso pienso que, vos recién lo decías, ¿no? Estamos en la madre de las ciudades. O sea, es como que el país siempre estuvo más o menos integrado. Con la Patagonia siempre fue difícil y las veces que nos enteramos es porque, no sé, en el siglo XIX hubo un genocidio en la Patagonia, no una campaña al desierto. Sí. Exacto. Y entonces siempre han llegado como noticias trágicas, o la Patagonia rebelde. Lamentablemente es un lugar del país donde a las pocas veces que Argentina se acordaba era para desatar una Y es tan tragedia. lindo, ¿no? Sí, Un lugar increíble, Un lugar con increíble. gente increíble. Aparte es una Un cosa paraíso muy casi. loca porque hay gente de todos lados. Mm. Vos vas Sí, a la Patagonia y no es que Es una encontrás... mezcla. del mundo. Claro, sí. encontrás muchos porteños, Ujú. muchos porteños, santiagueños, tucumanos, Sí. bueno. ¿Y este tema se llama Patagonia, de hecho? ¿O cómo O sea, es? Patagonia. ¿Vamos a escucharlo? Vamos a ver. Ahí va. Amanece el sol, amanecer. Abro una ventana, rompo el cascarón. Soy pollito sur y después abro el cascarón. Soy pollito austral y no pavo real. Y nunca iré a Nueva York, ni pisaré gallinas de Moscú. ¿Quién me dará un crédito, mi señor? Solo sé sonreír, Patagonia, Patagonia. Amanece, veo luz, sale el sol. Soy pollito en este mundo sin mi cascarón. Desolación, frío y viento sur. Y si miro bien no hay hornos por acá. Y nunca iré a Nueva York, ni pisaré gallinas de Moscú. ¿Quién me dará un crédito, mi señor? Solo sé sonreír, Patagonia, Patagonia. Muchas gracias. Gracias. a Jorge vos, Garacoche Jorge. está en vivo con nosotros aquí, en músico que nació en Villa Crespo, ¿no? Un barrio súper popular. Un barrio popular, Jorge. barrio no en el centro Bien de Buenos porteño. Aires, un barrio de clase. Cuando yo nací, en la época que yo vivía era un barrio pobre, digamos. Ajá. Apenas había alguna gente de clase media. Ajá. Después ajá. cambió, ¿eh? Así es. Jorge, y las letras, ¿quién escribe en Canturbe? ¿Quién hace la música? La mayoría de las canciones. ¿Por dónde son- va un poco la letra? ¿Hay algunas cosas en común que por ahí se Te movilizan como para que vos escribas. Ajá. ¿Por dónde van? Mira, yo siempre traté de reflejar lo que vive un tipo que vive en una ciudad. Puede ser Buenos Aires, como puede ser Santiago del Estero, como puede ser Salta. Ah. Me parece que algunas La cosas urbanidad, que ¿no? Claro, que se repiten en la ciudad. A pesar de que a veces, si vos hablas desde lo interno, así tengas un tipo en el medio del campo, ese tipo también tiene para reflexionar, tiene motivos para pensar, para identificarse o no, para entristecerse. También siempre un tema que me dio vueltas por la cabeza es la soledad. Siempre me pareció un tema complejo. ¿No? Tanto, ya para eso no hay lugar, ¿no? Claro. Me parece que el tema de la soledad es un tema para desarrollar, para reflexionar sobre todo, ¿no? A veces uno puede estar en una gran ciudad, mezclarse con toda esa gente que uno ve cuando va a Buenos Aires,
Bueno, Buenos Aires es la ciudad del país donde vive más gente sola, por ejemplo. Sí. Entonces uno puede preguntarse, pero ¿cómo? ¿Y qué pasó? Y pasó que con la cantidad a veces no hacemos nada. Se pierde. Claro, a veces se pierde, otras veces es peor. Mm. Hay muchísima gente, yo que tengo la suerte de recorrer el país, hay muchísima gente que se espanta con Buenos Aires. No quisiera vivir. Claro. Y tiene sus razones y yo los respeto. Ojo, yo, así como ustedes aman a Santiago del Estero, yo amo a Buenos Aires, pero ojo, que yo reconozco muchas cosas que no están bien. Sobre todo en los últimos años se hizo más duro, pienso yo. Mucho más duro. Jorge Caracoche habla con nosotros, estamos hablando con él, el músico que va a estar mañana en Hércules. En Hércules. Sí, en el espacio claro. escénicos Hércules. Bueno, yo te quería preguntar, Jorge, si ya tenés armado el repertorio para mañana. Sí, ¿Sí? sí, tengo en la cabeza. ¿Pero puede cambiar según el momento? Sí, a veces me pasa que alguno pide algún tema, yo salgo con una lista más o menos, pero en general voy con esa lista, pero puede pasar que de acuerdo al lugar uno dice, bueno, estaríamos a tocar tal cosa, sí. tal otra. No es que estoy improvisado, pero, Claro. pero dentro de todo cumplo con la regla, digamos. Pero a veces pasa que hay cierto clima, porque uno a veces... Que te va llevando por ahí. Claro, yo generalmente salgo a tocar en lugares fuera de Buenos Aires. Entonces uno nunca sabe exactamente qué es lo que va a pasar. Claro. Entonces a veces hay un clima intimista. A mí me gusta mucho conversar mientras toco. Me parece que está bueno reflexionar con la gente acerca de las letras, lo que vos decías recién. Claro. Ajá. Contar un poco qué es lo que a uno lo motivó a hacer tal cosa, ¿no? Tal canción. Y siempre la gente tiene cosas para acotar muy interesantes. Seguro, Sí, seguro. charlar con la gente, creo que al que escribe canciones es lo mejor que le puede pasar. Seguro, Bueno, se seguramente eso va a enriquece suceder mucho. en la charla previa al concierto. Sí, ahí por ahí va a ser algo más puntual, porque en esto de la post-pandemia, si es que estamos en la post-pandemia, Sí. el músico ha sido uno de los sectores más castigados. La música ha sido salvajemente castigada porque cuando empezó la pandemia nos guardamos con toda la gente. Cierto. Y lo que todos nos decían era que seguramente íbamos a ser los últimos en salir. Sí. Además, los músicos vivimos de esto, el encuentro de Del la gente, encuentro. los lugares Claro. abiertos, cuando estaba todo exactamente cerrado. Entonces era muy complejo. Y después está el problema social. La mayoría de los músicos trabajan en negro, la amplia mayoría. Y yo vengo de una ciudad donde había algunas rebusques, como para todo. Nosotros tenemos un programa de radio con la asociación también, donde nos llegaba gente pidiéndonos que hagamos campañas por algún músico o música de una parte que estaba sin obra social, sin remedios, enfermo, con serios problemas Claro, de vivienda, claro, sí. de Tremendo. salud. Muy duro. Ojo que la pandemia puso las cosas en muy Sí. mal lugar y no todo el mundo pudo salir. Cierto. Y entonces yo creo que eso también pasa porque el músico está como a la deriva. Entonces hay que un poco ajustar porque hay Como muchos... ordenar un poco eso. Sí, la verdad Es que lo que pasa es que son pocos los músicos que pudieron recibir un subsidio. El músico, por ejemplo, cuando va y se quiere jubilar, no tiene aporte porque ¿a dónde va a aportar? Son muy Claro. pocos los músicos que tienen un trabajo en blanco o que tienen contrato. Entonces uno va un día al ANSES, sí, yo trabajo con músico y los papeles no tengo ninguno. Y ahí empezamos con un enorme problema. Claro. Eso nos lleva a no tener obra social. No es mi caso, yo al tener todos esos discos siempre estuve en Sadaic. Pero bueno, tampoco es cuestión de que porque uno está en un Claro, lugar, esto es porque a como vos si no vos, te toque. claro, es como si usted dijera, mira, yo acá en la radio Sí. tenemos trabajo, estamos bárbaros, sí, sabemos que hay gente desocupada por ahí, pero y no, con saber no alcanza, tenemos que hacer algo, o sea, Totalmente. acá la cosa es ser inclusivo, ¿no? Por supuesto. Vuelvo a la parte musical. Hay una cuestión ligada con el tango que te pega mucho a vos, ¿no? Sí, Que te gusta además. sí, me gusta. También me crié con eso, soy hijo de un tanguero, ¿Ah, sí? un fanático de Gardel, así que iba a ser difícil en mi casa. Claro, no tenías escapatoria, Claro. por así Zafar de decirlo. asunto. Y después mi viejo tenía una ventaja, que conocía mucho Ajá. de lunfardo. Entonces es como que me traducía las letras. Viste que en el tango... Sí. Sí, tienen bueno, como esos... ojo que en mi esos casa también se escuchaba folclore. giros idiomáticos. Y pónganse en el lugar de un porteño. Ahí el folclore se usan muchas palabras que en Buenos Aires no existen. Claro. O sea, si vos decís, no sé, si acá hay un tropero. Ujú. Sí, vos sabés que ahora en Buenos Claro, Aires... ¿qué tenés es un una imagen de ¿Qué lo es que un es? tropero? Sí. Claro. Así hay muchas palabras. Entonces yo me acuerdo que mi viejo conocía eso. Entonces uno aprendió a meterse más en la canción. ¿Y te gusta cantar el tango? Me gusta. ¿Y qué te gusta cantar de tango? Yo he grabado tangos. Soledad Yo- grabaste. Claro, yo fui... Ayer pasamos. Salió en varios libros. Yo me enteré
años después de hacerlo, Sí. que fui el primer rockero en grabar un tango. Mira. Cosa que cuando yo lo hice no sabía. No, en realidad no me puse a pensar. Claro, lo hice ser el porque primero, ¿no? tenía ganas. Además, yo tuve la suerte de formarme como músico. Mm. Y cuando empiezo a estudiar música, caigo en la cuenta que Gardel, además de todo eso que hacía bien, componía muy bien. O sea, muchos temas que conocemos de Gardel eran composiciones de él. Claro. Entonces, cuando vos decís Soledad, mi Buenos Aires querido, volver el día que me Volver. quiera, estoy nombrando temas de Carlitos. Sí. Mirá. Entonces ahí donde yo dije, epa, qué compositor. ¿Y te Entonces, animas a hacer un tanguito acá? Gardel, algo, Dale, de Gardel, por supuesto. ¿Qué más? algo me voy a acordar, mira. Sí, claro. Siempre es bueno. Una que sepamos todos, como dicen en la rueda. Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasa la noche y el minutero muele la pesadilla de su lento tic-tac. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecerse va dejando cenizas en mi corazón. ¡Qué hermoso! Gracias. Qué lindo, ¿eh? Qué Un tangazo, lindo. más Sí. que un tango, un tangazo. Tangazo. Sí, Tangazo. yo lo que quería era un poco reivindicar eso, ¿no? Porque Soledad. yo digo, ¿viste? A veces pasa que hay tipos Ajá. que lo que hacen es tan grande, en este caso como cantante, Mm. que tapa el resto. Entonces vos decís, mirá la composición del tipo. Es como, por ejemplo, también a veces la fuerza tremenda que tiene el arte que hacía Gardel tapó a un extraordinario poeta como fue Lepera. Alfredo Lepera, Ujú. que muere con él en el avión. Claro. Para Exacto. mí, uno de los grandes poetas argentinos de toda la historia. Claro. Entonces yo creo que lo hice pensando en eso. Cuando a mí, años después, empiezan a salir libros de investigación, y me acuerdo una vez el primero que sale, que me convocan a mí, y cuando me preguntan en la presentación cómo se me ocurrió ser el primero, dije, no, la verdad que no se me ocurrió. Ni sabía. Claro. No sabía nada. Digo, perdón por estropearte el plan. Digo, pero incluso si lo pensé, habré estado seguro que alguien lo había hecho antes, porque no. Ajá. Claro. Sí, porque yo vi a Spinetta, por ejemplo, cantar tango en vivo, Mm. a Lito Nevia, a Morris, había visto, Mm. pero nunca me puse a pensar si lo hicieron o no. Claro. Me acuerdo, lo que sí me acuerdo en la discográfica, donde yo hago esto, uno de los productores me cuestiona haber hecho esto, porque me dice, che, pero ¿cómo en un disco de un grupo de rock Va a tener van a tango, poner un sí. tango? Me dice, ten cuidado, porque me dice, probablemente los tangueros te van a querer matar. Y los rockeros no te la van a perdonar. Claro. Fue todo lo contrario. O sea, a los rockeros les encantó. Sí. Y me acuerdo haber ido a programas de Antonio Carrizo, ¿se acuerdan? Sí, De Héctor por Larrea. supuesto. Ajá. Y los tipos chochos, porque claro, yo también es lo mismo. Si vos decís, viene un pibe rockero y graba un tema de Gardel, y a mí me parece que sería fantástico. Yo Sí, lo por recibiría supuesto, bien. sí, sí. Totalmente. Claro, o totalmente. sea, los tipos no es que eran conservadores. Además, Claro. cuando yo argumenté por qué lo hacía, también ahí estaba la cosa, ¿no? O sea, a mí me gustaba. Y también Uno- fue parte de tu historia, ¿por qué negarlo? Sí. No, era mi historia Por personal. eso. Además era una reivindicación ya yo como estudiante de música. Y además porque siempre la figura de Gardel es mucho para Argentina. Yo Claro. creo que es la figura. Como un Sí, ícono, sí, sí. es un ícono tremendo para la argentinidad toda, ¿no? Sí, mirá, ¿Dónde yo- estudias, Jorge? ¿Dónde estudiaste? Estudiaba en la escuela de Walter Malosetti, Ah, un guitarrista de jazz. Sí. el muy papá de conocido Javier. el papá de Javier. Claro, de Javier Manosetti. Sí, yo cuando iba a Javier era chico, me acuerdo. Mirá, claro. Sí, sí, yo estuve varios años, fui primer alumno de Javier que sacó un disco. Mirá. Estaba Chocho, Walter, Mirá. gran guitarrista y gran maestro. Sí, qué hermoso. Enorme maestro. A mí me enseñó muchas cosas que no tienen mucho que ver con la guitarra o con la música, Con la vida. sino con la Lo vida. humano. Claro.
Sí, sí, era un tipo, la verdad, un tipo notable. Que recuerdo la época que yo iba con él, era la época de la dictadura militar, y él tocaba muy poco porque los militares consideraban el jazz como una música foránea. Entonces no tenía que sonar, y no sonaba. Claro. Entonces los tipos, él tocaba de una manera extraordinaria. Buenísimo. Además, viste como son los yaceros, ¿no? Enfermos. Sí, Sí. claro. Todo el día con Obsesivos. eso. No lo puedo sacar. Pero pero un tipo, Qué bueno, lindo. amante también del folclore, del tango. Ajá. Me acuerdo que siempre él me decía que para él el mejor guitarrista de Argentina era Falú. Y yo creo que siempre es difícil hacer un ranking de guitarristas, pero Claro. Falú era... Era un capo. Además tocaba, cantaba, Tremendo. hacía todo bien. Jorge, Falú. mañana te vamos a ver entonces. Claro Perfecto. que sí, a las Bueno. 20 horas primero la charla y a Sí. las 21:30 el concierto. Reserva, Celi. Reservas 385-481-2282, ahí reservan y bueno, van mañana a la charla y luego se quedan al concierto. Por supuesto. Esperemos. Jorge, gracias por venir. Che, mil gracias a ustedes dos. Les agradecí ayer por este gesto solidario, porque la verdad que si hay una cosa que necesitamos los músicos, tanto cuando tocamos, cuando hacemos una asociación, es difusión. Buenísimo, Bueno, un gracias. placer haberte Vamos a las conocido. noticias ahora, 4:30. El país en una sola radio.